Ejercicio número 3 de circuitos de corriente continua. El ejercicio dice lo siguiente. Por la red de la figura, inciso A, determine las corrientes IDS, I1, I3 e I4. Inciso B, calcule el voltaje en el punto A y el voltaje entre los nodos B y C, o B de BC. Entonces, tenemos el circuito. Para poder calcular esos parámetros que se nos pide, lo primero que debemos hacer es simplificarlo, llevarlo hasta su equivalente. Entonces, para eso, lo primero que hacemos es verificar en qué partes existen conexiones en serie o en paralelo. Se puede ver que la resistencia de 14 y la resistencia de 6 ohmios están conectados en serie. ¿Por qué? Porque tienen un solo punto en común. Entonces empezamos por ahí. Marcamos esas dos resistencias y decimos están en serie. Ahora, una vez identificado, buscamos otro y no hay. Es la única parte donde se encuentra una conexión conocida. Entonces, a continuación, volvemos a dibujar el circuito, pero la parte donde, o la parte superior donde estaban las dos resistencias en serie, ya no son dos, ahora va a ser un equivalente. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar R equivalente uno. Y tenemos las otras resistencias con sus respectivos valores. Y la fuente de voltaje y la otra resistencia de 5 ohms. ¿Cómo calculamos R equivalente uno? Como están conectados en serie, entonces va a ser el resultado de una suma directa, es decir, 14 más 6. Eso es 20 ohmios. Entonces, nuestra R equivalente uno tiene un valor de 20 ohmios. Entonces ya tenemos el circuito equivalente. Ahora, nuevamente verificamos en qué parte se puede simplificar o en qué parte existe una conexión en serie o en paralelo. Podemos ver en esta parte la resistencia de 20 con la R equivalente, que también vale 20, están conectados en paralelo, aunque gráficamente pudiera parecer que no, pero como en este punto no hay ningún elemento conectado, este circuito es lo mismo decir si se construye de la siguiente forma. Las resistencias y la parte del equivalente uno por ahí. Entonces, este circuito equivalente es el mismo de aquí. Entonces, ahora se puede entender fácilmente que 20, que es el R equivalente uno con el otro 20 que existe en el circuito, están conectados en paralelo. Lo anotamos. Eso es conexión en paralelo. Listo. Entonces, nuevamente ahora dibujamos un circuito equivalente. Esos dos elementos marcados ya no van a ser dos, van a ser un solo elemento. Le vamos a nombrar R equivalente 2 y todo lo demás como estaba antes. Eso valía 10 ohmios, este valía 20 voltios, este valía 5 ohmios. Y ahora, nuevamente, una vez obtenido el circuito equivalente, debemos calcular cuánto vale R equivalente 2. Como es una conexión en paralelo, entonces el resultado va a ser de la suma inversa de ambas resistencias, es decir, 1/20 más 1/20. Eso da como resultado 2/20. Haciendo la inversión, sabemos que R equivalente 2 va a ser igual a 20 dividido entre 2. Eso es 10 ohmios. Lo anotamos en el circuito, 10 ohmios. Y ahora nuevamente tenemos un circuito equivalente. Debemos ahora verificar dónde existe una conexión serie o paralelo. Entonces se puede ver que entre la resistencia de 10 y el R equivalente de 10 existe una conexión en serie porque solo hay un punto en común. Entonces decimos, estos dos resistores están conectados en serie. Dibujamos su equivalente, ya no son dos, es uno. Se va a llamar R equivalente 3. Tenemos una fuente de 20 voltios y una resistencia de 5 ohms. Entonces, todo lo demás
se copia tal cual estaba. ¿Cómo determinamos el calor, el valor de R equivalente 3? Eso va a ser resultado de una suma directa porque es serie, o sea, 10 más 10. Eso da como resultado 20 ohmios. Entonces, R equivalente 3 vale 20 ohmios. Ahora tenemos que seguir simplificando. Sin embargo, aquí se puede ver que hay una fuente en la parte central, pero eso no quita que se pueda ver que están conectados en paralelo. Es decir, los tres elementos están conectados en paralelo. Es decir, se puede este mismo circuito graficar de la siguiente forma. Primero la fuente y luego las resistencias. Es lo mismo este circuito que este circuito. Están en paralelo. ¿Por qué se ha hecho eso? Para que se pueda entender fácilmente que estos dos elementos, la resistencia de 5 y de 20 ohmios, están en paralelo. Ahora, una vez que hemos determinado eso, el equivalente de esos dos va a ser solamente un elemento, una resistencia. Se va a llamar R equivalente 4, pero como es el último, le vamos a colocar que es R total. Tenemos la fuente de 20 voltios. ¿Y cómo calculamos R total? Como es resultado de dos elementos que están en paralelo, entonces va a ser suma inversa. Va a ser un quinto más un veinteavo. Hacemos la suma de fracciones. Esto da como resultado 5 veinteavos, que eso simplificando es un cuarto. Ahora, invirtiendo, el total va a ser igual a 4. 4 ohmios. Ese es el equivalente total del circuito, pero eso no era la pregunta. La pregunta era, ¿cuánto vale IDS? ¿Cuánto vale I1? ¿Cuánto vale I3 e I4? Entonces, una vez obtenido el circuito equivalente, vamos a calcular IDS. IDS es la corriente que circula por la fuente de 20 voltios o la batería de 20 voltios. Pues aquí tenemos la batería. Le podemos colocar la flecha. Eso es IDS, la corriente que circula por la batería. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con la ley de Ohm. Es decir, aplicamos ley de Ohm, voltaje es corriente por resistencia, pero yo quiero saber la corriente, o sea, quiero saber cuánto vale IDS. Eso va a ser igual a, si despejamos, I va a ser voltaje sobre resistencia. Reemplazando datos, sería 20 entre 4. Eso da como resultado 5. ¿5 qué? 5 amperios. Entonces, por aquí circula 5 amperios y ya tenemos una respuesta. Ya podríamos decir cuánto vale IDS. IDS vale 5 amperios. Esa es una respuesta. Ahora hay que calcular ID1, ID3 e ID4. Entonces, tenemos que saber quiénes son esas corrientes. I1 es la corriente que circula por la resistencia de 10. I3 es la corriente que circula por la resistencia de 5. Entonces vamos a ir a esta parte del circuito, a esta parte del circuito, a esta que está simplificado y que teníamos en paralelo los tres elementos. La batería de 20 con 5 y con 20, que es el equivalente a 3. ¿Qué tienen en común cuando están conectados en paralelo? Tienen en común el mismo voltaje, es decir, el voltaje de la fuente. Podemos entonces anotar que en esta resistencia equivalente 3 tiene 20 voltios y que en esta resistencia de 5 ohmios tiene 20 voltios. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces, acordémonos que la resistencia de 5 es la misma de aquí. ¿Qué corriente circula por ahí? Circula I3. Entonces podemos calcular su corriente y ya podríamos responder cuánto vale I3. Entonces aplicamos ley de Ohm, despejamos la corriente. Eso es voltaje sobre resistencia. Igual, reemplazamos datos, voltaje es 20, resistencia es 5. Esto da como resultado 4 amperios. Esta 4 amperios es la corriente que circula por la resistencia de 5.
Y acordémonos que eso tiene nombre, es I3, según nuestro gráfico. Por el 5 ohmios circula I3, dice, ¿no? Entonces yo he calculado cuánto circula por 5. Entonces, si calculo eso, sé cuánto vale I3. Por lo tanto, tuviera otra respuesta. I3 es 4 amperios. Entonces ya tenemos otra variable más con su dato. Ahora nos falta I4. Bueno, I4 e I1. Vamos por I1. I1 está en el lado izquierdo, o sea, por este lado. Aquí yo puedo calcular la corriente. Puedo decir, aquí hay una corriente I0. Le colocamos un nombre. ¿Cómo calculamos I0? Con la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. O sea, el voltaje es 20 y la resistencia es 20. Tenemos una corriente cero de 1 amperio. Pero eso todavía no es una variable que se nos ha pedido, pero nos va a ayudar a poder hacer la regresión hacia atrás. Entonces, ese 1 amperio circula, circula por la resistencia equivalente de 20. Por aquí circula 1 amperio. Pero este equivalente, 20 ohmios, viene de dos elementos que están en serie. Dos elementos que están en serie tienen la misma corriente. O sea, I0 es la misma aquí y es la misma aquí. ¿Cuánto vale? Vale 1 amperio. Por 10 ohmios vale o circula 1 amperio. Por el R equivalente 2, que también es 10 ohmios, también circula 1 amperio. Entonces, ya podríamos dar otra respuesta. Hay una corriente que se llama I1. Esta corriente I1 circula por la resistencia de 10 ohmios. Y nosotros acabamos de calcular la corriente que circula por esta resistencia de 10 ohmios. Entonces ya tendríamos el valor de I1. I1 vale 1 amperio. Y eso sí es una respuesta de lo que se ha preguntado, ¿no? Entonces tenemos I2, no, IDS, I1, I3. Falta I4. I4 es la corriente que circula por este lazo, ¿no? Como están conectados en serie, es la misma que circula por 6, es la misma que circula por 14 ohmios. ¿Cómo calculo esa corriente I4? Entonces volvemos a esta parte del circuito. Hemos dicho que aquí circula 1 amperio por la resistencia equivalente de 10. ¿Qué puedo calcular con corriente y resistencia? Puedo calcular el voltaje con la ley de Ohm. Entonces, en ese punto o en esa resistencia, aplico ley de Ohm. Voltaje es corriente por resistencia. Corriente es 1 amperio. Resistencia es 10. 1 por 10 es 10 voltios. En el R equivalente 2 circula, bueno, el R equivalente 2 tiene un voltaje de 10 voltios. 10 voltios. ¿De dónde viene este R equivalente 2? Viene de dos elementos conectados en paralelo. Cuando están conectados en paralelo, tienen el mismo voltaje. ¿Cuál es el voltaje? Estos 10, porque este es su equivalente. Entonces, los elementos anteriores al equivalente tienen el mismo voltaje, es decir, 10 voltios para 20 ohmios y 10 voltios para 20 ohmios. Entonces, como tengo voltaje y tengo resistencia, en esta resistencia equivalente, puedo calcular la corriente. Esa corriente es la misma que I4, ¿no? Porque esta proviene de dos elementos que están en serie. Entonces, I4 es la misma. ¿Cómo calculo I4? Con la ley de Ohm. I de 4 es igual voltaje sobre resistencia. Eso quiere decir 10 sobre 20, que es la resistencia. Eso es igual a 0,5. 0,5 amperios. Entonces, I4 es 0,5 amperios, la que circula por este lazo, ¿no? Que sería el mismo para 14 y el mismo para 6 porque están en serie. Y eso lo vamos a anotar. 0,5 amperios y 0,5 amperios para ambas resistencias. Entonces, I4 es igual a 0,5 amperios. Es otra respuesta. Entonces, el primer inciso ya está calculado. Ahora vamos con el inciso B. Dice calcule el voltaje en A, calcule el voltaje BC. ¿Cuál es el voltaje en A? El voltaje en A es
en este punto. Quiere decir, ¿cuánto es el voltaje desde tierra hasta este punto? Entonces tenemos que subir. Todo esto es tierra. Subimos por aquí y subimos por aquí. Hay dos elementos, el R1 y el R4, para llegar a BDA. Entonces sería sumar el voltaje de R1 más el voltaje de R4. O sea, el voltaje de A es igual a el voltaje de la resistencia de 10 ohms. Vamos a decir, sería esto, más el voltaje de la resistencia de 14 ohms. Listo. ¿Cómo se calcula el voltaje de 10 ohmios? Por la ley de Ohm sería corriente por resistencia. ¿Qué corriente circula por ahí? I1 por 10 o 10 por I1. Sería 10 por I1 más el voltaje de la resistencia de 14 ohmios. ¿Qué voltaje circula por 14 ohmios? ¿O qué corriente circula? Circula I de 4 por 14 o 14 por I4. Pues anotamos eso, 14 por I4. Entonces va a ser 10 por I1. I1 vale, lo tenemos aquí anotado, 1 amperio. Más 14 y 4. 14 y 4, ¿cuánto vale? 0,5. Es lo que acabamos de calcular hace un momento. Hacemos la suma, la multiplicación y suma, eso sale 17 voltios. Entonces, voltaje en el punto A es 17 voltios. El otro inciso dice voltaje entre los nodos B y C, o sea, entre B y C. ¿Cuánto es su voltaje? El voltaje entre B y C es el mismo voltaje que el voltaje de 20 ohmios. Entonces, anotamos eso. Voltaje BC es el mismo voltaje que la resistencia de 20 ohmios. ¿Cómo calculamos el voltaje de 20 ohmios? No es necesario porque ya lo tenemos. Aquí está. 20 ohmios tiene un voltaje de 10 voltios. Esto por deducción, cuando hemos hecho el cálculo de paralelos y series, ¿no? Entonces, el voltaje de 20 ohmios ya está calculado, es 10 ohmios. Entonces, colocamos eso. Eso es 10 voltios. Y con eso se responde todas las preguntas que se ha pedido, ¿no? Y con eso se acabó el ejercicio.